es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, sin dudar de su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Bienvenidos un día más. Es un placer volver a estar con vosotros, aunque sea a la distancia, pero un día más podemos compartir la esperanza, el gozo, lo que nos da sentido, lo que nos da ilusión, lo que nos da ganas de vivir, de levantarnos por las mañanas a pesar de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? Gracias a todos por conectar con nosotros. Es un placer volver a estar aquí reunidos, aunque sea a través de las ondas. Yo creo que las ondas llegan más lejos de lo que jamás podríamos imaginar en estos días de pandemia, en estos días en los que a nuestro alrededor parece que las cosas se han transformado de una forma dramática, en las que seguramente nos va a tocar adaptarnos a los nuevos tiempos que corren, con las nuevas reglamentaciones que van surgiendo y que a veces son tan confusas. Pero desde luego, qué duda cabe que si hoy estamos aquí, si estás tú conectado, es para escuchar un mensaje que el Señor tiene para ti hoy. He querido titularlo: Al que cree, todo es posible. En primer lugar, yo quisiera que tuvieses claro que el mensaje de esta mañana es un mensaje que el Señor ha preparado para ti con todo cariño, porque en primer lugar tocó mi corazón cuando oraba al Señor pidiéndole qué es lo que podíamos compartir esta mañana, pensando en todos y cada uno de los que hoy estaríais ahí conectados con nosotros. Así que este mensaje, en primer lugar, fue para mí y ahora confío que el Señor lo prepare para que llegue limpio y puro hasta tu corazón. Quiero decirte hoy, para empezar, que para Jesús no hay problema difícil.
Porque no hay nada que esté más allá del poder de Jesús, sea cual sea el problema al que tú te estés enfrentando hoy. Quiero que tengas claro que Jesús tiene el poder para solucionarlo. Nuestra reflexión de hoy está basada en Marcos capítulo 9, versículos del 14 al 29, en Mateo 17, que es su paralelo también, en ese evento en el que de alguna manera Jesús se encuentra volviendo del monte de la transformación, donde él fue justamente a encontrarse y se llevó a sus 3 discípulos, a Pedro, Santiago y Juan, y en ese monte de la transfiguración es donde comienza de alguna manera nuestra reflexión de hoy. No es justo en el monte, sino cuando desciende del monte. Curiosamente, nos encontramos con que Jesús desciende del monte y se encuentra a una gran multitud que están todos ahí discutiendo sin saber muy bien qué está pasando, y se encuentra con algo curioso, y es que alguien no ha podido realizar el milagro para el que le llamaron o al que le trajeron, que era la sanación de una persona que había sido tomada por un espíritu del diablo. Yo sé que a veces hablar de todos estos temas de espiritismo, de espíritu del diablo, de posesiones, puede sonar un poco extraño, incluso puede hacernos parecer casi como rozando los films de Hollywood. Pero creedme, al igual que es cierto que Dios existe, es cierto que el enemigo, que Satanás, el antiguo Lucifer, también existe. Y al igual que Dios tiene sus fuerzas, el enemigo también las tiene, por supuesto. Y al igual que Dios tiene poder para combatir esas fuerzas, el enemigo también tiene cierto poder, por supuesto. Desde luego mucho más que cualquiera de nosotros. Por eso hay gente que cuando hablamos o cuando leen estas partes, en las que de alguna manera en la Biblia están narrando cómo Jesús era capaz de sacar a espíritus de demonios de dentro de las personas o a gente endemoniada, hay gente que intenta de alguna manera rebajar este suceso demoníaco a simplemente ataques de epilepsia o cosas así, porque se describe en la Biblia que salía espuma por la boca. Quiero contarte en esta mañana que el enemigo es real, aunque no podamos verlo. Hay muchas cosas en este mundo que no podemos ver, pero eso no quiere decir que no sean reales. ¿Acaso alguno de nosotros ha visto al diseñador de los microprocesadores que hoy en día están manejando cualquiera de nuestros ordenadores, de nuestras computadoras en el mundo, y que tienen millones de transistores dentro? ¿Alguien ha podido ver el funcionamiento exacto de ese tipo de procesador? ¿Cómo ha sido diseñado? ¿Cómo ha sido implementado? ¿Cuál es su funcionamiento? Solamente sabemos que tocamos el botón de on de nuestra computadora, de nuestro ordenador, y las cosas funcionan habitualmente. Pero no acabamos de ver bien quién lo ha diseñado, quién está detrás, pero sin embargo confiamos en él. Lo mismo sucede justamente con el enemigo. Está ahí, aunque no podamos verlo, pero podemos ver las obras que él realiza, podemos ver cómo funciona, cuál es su interés oculto detrás de todo lo que él hace. El pasaje de hoy en el que nos hemos basado en la reflexión, en Marcos capítulo 9, versículos del 14 en adelante, se describe cómo justamente alguien trae a un hijo. Su papá trae a un hijo que estaba endemoniado. ¿Sabéis? La gente puede pensar que esto de los demonios es invención de la Biblia. Pero quiero contarte una historia. Cuando me encontraba trabajando de misionero en República Dominicana, en una de esas campañas en las que estábamos compartiendo la esperanza que de alguna manera Jesús ha puesto en nuestros corazones, sucedió que en uno de esos días concretos en los que además íbamos a hablar sobre el poder del enemigo, que también es real, al igual que el poder de Dios es real, me encontré a una persona mientras yo estaba en la puerta, dando la bienvenida a todas las personas que acudían a las conferencias. Me encontré a una persona que estaba a la derecha, apoyado en la tapia de acceso al local, y que estaba simplemente apoyado sin hacer nada. Así que, viendo que había un momento, me acerqué hasta él y le invité a que entrase. Dije, mira, yo no sé cómo te llamas, pero quiero que sepas que quiero invitarte a pasar. Él me dijo, no puedo. Evidentemente fue algo extraño, porque normalmente la gente cuando le invitas siempre tiene otras formas de responder. Él sencillamente dijo, no puedo. Yo voy otra vez a invitarle a decirle, pero mira, escucha, soy yo el que va a estar dentro, así que yo te estoy invitando. Claro que puedes. Estás invitado, nadie te va a decir nada. No, usted no entiende.
Al decirme eso yo me quedé un poco sorprendido. Entonces él remangó las mangas de su camisa, tanto una como la otra, me enseñó sus brazos llenos de signos extraños, de símbolos. Dijo: yo soy maestro de la secta de los trinitarios, una secta diabólica, satánica. He hecho mis pactos de sangre con Satanás. Yo sé que ahí dentro están hablando de Jesús, por eso yo no puedo entrar. Ayer intenté entrar y Satanás no me dejó. He de confesar que cuando alguien te dice algo así directamente a la cara, pues solo te quedan dos opciones. Una es sonreír tranquilamente y decir, pues es un placer haberte conocido, dar media vuelta e irte tranquilamente a lo que estabas haciendo antes. O sencillamente lo que el Señor puso en el corazón es decirle: da igual los pactos que tú hayas hecho con el enemigo. Porque si Dios te ha traído aquí hoy, si tú estás aquí esperando en la puerta, es porque Dios tiene un mensaje para ti. Pero usted cree, pero si yo no voy a poder entrar, pero yo te invito a que entres. Estoy convencido que Dios quiere hablarte hoy. Se quedó así y rápidamente me llamaron porque ya era prácticamente la hora de comenzar, así que yo entré para adentro. Después de toda la ceremonia de apertura que hacían todos los días, yo salí al estrado para compartir el tema que justamente ese día hablaba del estado de los muertos. ¿Cuál es el estado de los muertos? Ese día tocaba ese tema. Rápidamente, cuando yo subí al estrado, estuve mirando a ver si encontraba por ahí a este muchacho, mirando por todos los lados, y de pronto lo encontré sentado a mi derecha, como en el segundo o tercer banco. Le sonreí, él estaba muy serio. Así que yo, viendo que estaba ya dentro, que había entrado, comencé a desarrollar el tema de esa noche. Y de pronto, cuando había pasado ya unos, no sé, más o menos unos 15 minutos, una cosa así, de pronto empieza a haber bullicio en la sala, empiezo a fijarme a ver qué está pasando y me veo que él estaba como dando golpes a la gente que estaba a su alrededor, intentaba cogerse un brazo y no podía, y bueno, se había montado alrededor, se agachaba, se volvía a levantar, daba golpes. Como pudo, se levantó entre el banco, se fue, se arrimó hasta la pared y fue saliendo, apoyándose en la pared hasta el final del local y desapareció por la entrada. Yo continué exponiendo el tema de esa noche, el estado de los muertos, mientras mi corazón estaba unido a ese muchacho, a ese joven que había hecho el intento de entrar a escuchar el mensaje que Dios tenía para él. En ese mismo momento yo estaba unido a él en oración mientras seguía compartiendo el tema de esa noche. En cuanto acabó rápidamente, me fui, quise ir a la entrada y preguntar: ¿dónde está ese muchacho? ¿Dónde está? Y me dijeron: está ahí, en el mismo sitio donde usted le encontró antes de empezar el tema. Rápidamente salí y efectivamente estaba apoyado en la tapia, justamente con la pierna detrás, exactamente igual que como lo había encontrado al principio. Lo primero, cuando me acerqué, lo primero que me dijo él fue: ¿ve? Se lo había dicho. Le dije que no podía entrar. Yo le dije: te equivocas, has podido entrar. Lo que pasa es que el enemigo estaba deseando que no entrases porque el tema que hoy había era un tema profundo, un tema en el que tocaba justamente cómo el enemigo actúa a través del estado de los muertos, haciéndonos pensar que los muertos siguen vivos, cuando eso no es cierto según la palabra de Dios. Él entonces empezó a ponerse un poco como alterado. Yo le dije: mira, escucha, no pasa nada, yo solamente quiero pedirte una simple cosa, es que me dejes orar por ti. ¿Me dejarás orar por ti? Mientras yo hablaba con él, rápidamente en el local, la gente ya se había ido yendo, prácticamente estaba vacío el local, así que cuando me dirigí de nuevo para adentro, cuando le dije: pues acompáñame, vamos a ir hasta el despacho pastoral que está al fondo, ya prácticamente todo estaba a oscuras, así que llegamos hasta el cuartito del fondo, encendí la luz y allí, tal y como estábamos, cogí sus manos y le dije: ¿me permites que ore por ti? Él, con la cara asustada, extendió sus manos mientras yo las cogía y empecé a orar. Yo oraba con todo el corazón, sabiendo que el Señor lo había traído para algo. Yo sabía que el Señor tenía algo especial para él, si no, no lo habría traído. Yo sabía que el Señor lo amaba y que a pesar de sus pactos con el enemigo, Dios lo había traído por una razón concreta. Así que mientras yo oraba y estaba suplicando que el poder de Dios lo liberase,
En ese momento, de pronto, empezó a emitir ruidos raros como si el enemigo hubiese vuelto a poseerlo y estaba haciendo unas cosas rarísimas como para que yo lo soltase, y cada vez que eso hacía, él lo hacía muy fuerte, de una forma extrañísima, así que yo le agarraba más fuerte las manos y seguía orando cada vez más alto, casi gritando. Viendo que no le soltaba las manos, entonces empezó a intentar soltarle las manos mientras yo las agarraba cada vez más fuerte. Y en ese momento el Señor puso en mi corazón decir: en el nombre de Jesucristo, libera a este muchacho. Y con un rápido latigazo, todo volvió a quedar en paz mientras yo finalizaba la oración. Cuando abrí los ojos, él estaba con sus ojos enormemente abiertos, mirándome fijamente, mientras caían unas lágrimas de sus mejillas, a través de sus mejillas, por sus mejillas. Él estaba llorando y me decía: siento paz, siento paz. ¿Sabéis? Para mí fue una experiencia fuerte. Fue una experiencia muy fuerte. Pero lo más satisfactorio es haber podido ver cómo Dios tiene poder para absolutamente todo. Mi Dios tiene poder. Mi Dios es capaz de hacer grandes milagros, grandes maravillas. Mi Dios ha funcionado y ha reaccionado frente a todos los eventos en los que en la vida le hemos dicho: Señor, necesitamos urgentemente de ti, de tu presencia, porque Dios es grande. A pesar de que a veces pensemos que eso forma parte solamente de la literatura antigua de la palabra de Dios. Lo cierto es que habrá gente que pueda decir en algún momento que los milagros no existen, que los milagros son un invento humano, que incluso el mismo Dios no podría ir en contra de todo lo que Él ha creado, de esas leyes naturales, porque si no estaría alterando, y están encasillando a Dios dentro de esas mismas leyes que Él ha creado, como si Él pudiera encasillarse ahí. Los milagros existen porque Dios existe, porque Dios tiene poder. En la reflexión en la que nos hemos basado esta mañana en Marcos capítulo 9, nos encontramos justamente a ese padre desesperado que llega hasta allí intentando buscar una solución para su hijo que está poseído por el enemigo. Pero los discípulos no pudieron. Esta nota es curioso que la incluyan también en la palabra de Dios, porque sentirte frustrado frente a algo tan maravilloso como es disfrutar, ser un instrumento en las manos de Dios, tiene que ser terrible. Saber que Dios te había dado poder para hacer cosas maravillosas, que las había realizado en el pasado, y de que de pronto llega un evento en el que todo el mundo está delante pendiente de si vas a poder, y que esos 9 discípulos que quedaron no pudieron sacar al enemigo que estaba dentro de ese joven. Tuvo que ser frustrante para ellos. Así que cuando Jesús llega justamente hasta esa escena, cuando Jesús llega hasta ese momento único, se encuentra con que hay diferentes tipos de personajes que están justamente en ese evento. Y quisiera que lo repasásemos juntos. Pero hay 4 partes más Jesús. En primer lugar, encontramos un padre desesperado con un hijo malherido. Un hijo que está tocado, que incluso más adelante dice que esto es desde que era jovencito que estaba así. Por otra parte, encontramos a una multitud expectante. Muchos de ellos eran unos simples aborregados que seguían a la multitud sin ninguna ansia de conocer íntimamente a Jesús. Por otra parte, encontramos a un grupo de escribas, enemigos de Jesús, deseando sacar partido de cualquier oportunidad para poder humillarle. Y por otra parte, encontramos a 9 discípulos que están desconcertados, perplejos, no entienden muy bien lo que está pasando. Solamente saben que de una manera u otra han intentado o están intentando, ese grupo de escribas está intentando ridiculizar el propósito que Dios tenía para sus vidas. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Te ha ocurrido alguna vez que alguien esté intentando minimizar tu relación con Dios, intentando atacarla, ironizarla, con el simple deseo de ridiculizar todo lo que estás viviendo? No temas. Solamente es alguien dominado por sus inseguridades y miedos, que de alguna forma intenta camuflar esa falta de vivencias personales con Jesús, atacándote con ironía o con sorna a todo aquello que tú vives aferrado a los pies de Jesús. Pero para quien te esté atacando así, Jesús le dice exactamente lo que le dijo a esos fariseos, a esos escribas. ¡Ey!
¿Qué estáis discutiendo con ellos? Estoy aquí, hablad conmigo directamente. Atacadme a mí si queréis, no ataquéis a mis hijos. En ese momento es cuando sale el padre a decirle, he traído esto a tus discípulos, pero ellos no han podido. Qué triste en ese momento encontrar justamente a su alrededor un montón de gente dudando de su poder, de su amor, de su misericordia. Por eso dijo, generación incrédula, ¿aún no habéis aprendido todavía a confiar en Dios? ¿Todavía no creéis en mí? ¿No sabéis hacer nada sin mí? ¿Cuándo vais a aprender? Está claro que Jesús lo que deseaba a toda costa era infundir fe, porque sabía que la gente lo que necesitaba en ese momento eran fe. Así que dijo directamente a la multitud o al padre, tráeme al joven, tráeme a tu hijo. En ese momento el padre trajo a su hijo como pudo y en el mismo momento en el que estuvo frente a Jesús tuvo una posesión. El joven fue poseído por el enemigo y empezó a revolcarse por el suelo, lo tiró, empezó a salir espumarajos por la boca. Todo eso describe la palabra de Dios. Es muy curioso porque en ese momento Jesús podía rápidamente haber dicho, tú, vete, pero no lo hizo. Sencillamente se quedó mirando la escena. Quería que todos los que estaban a su alrededor fuesen conscientes realmente del problema que trae el enemigo. Y querían que fueran conscientes del problema que trae cuando no tenemos fe en que Él puede vencer al enemigo. Así que entonces, en lugar de sanarlo, se puso a hablar con el padre. Como si no hubiese un problema grave delante en el momento, se pone a dialogar con el padre. Pues dígame usted, ¿desde cuándo le está pasando esto? Como si fuese un simple médico de 3 al cuarto intentando buscar una explicación racional a algo que desde luego, aparentemente ante los ojos de los demás, no lo tenía. ¿Cómo que desde cuándo le pasa? ¡Pero sánalo! Deja de preguntarme cosas, sánalo. Pero el padre entonces, cuando empieza a contarle que esto le sucede al hijo desde que era joven, se da cuenta que su fe es pobre, porque empieza a pensar, ¿qué más da desde cuándo está mi hijo enfermo? Si él fuese de verdad el Hijo de Dios, ya lo habría sanado. ¿Por qué Jesús no habrá levantado la mano como ha hecho otras veces y lo ha sanado? ¿Por qué Jesús no lo ha tocado directamente como ha hecho en otros milagros y lo ha sanado? Quizás será que el poder demoníaco es superior al poder de Dios, al poder de Jesús. Esas dudas eran las mismas que envolvían a toda la multitud. Quizá Jesús no era quien decía ser. Así que en un arrebato paternal de súplica hueca y sin fe, no se le ocurre otra cosa que decirle a Jesús, si puedes hacer algo, yo qué sé, aunque sea, intenta ver si no se cae tan a menudo, aunque sea sanarle un poquito, que no le dé tan a menudo este tipo de, o intenta por lo menos que no se haga daño cuando caiga o que no se queme, porque dice que hasta se quemaba en la hoguera. Si puedes hacer algo, aunque sea una cosita, yo te lo agradeceré. Qué triste, ¿verdad? Esa expresión dubitativa del Padre fue contestada con contundencia por Jesús. Si puedes creer. ¿Cómo que sí puedo hacer algo? Claro que puedo, pero depende de ti, de tu fe. Si puedes creer. ¿Sabéis una cosa? La falta de fe nos hace ver a los enemigos siempre más grandes de lo que son. Nos hace ver justamente a los enemigos como gigantescos. Como cuando justamente el pueblo de Israel iba a entrar en la Canaán prometida y cuando entraron vieron que eran gigantescos, se comían a sus moradores, dicen aquellos 12 espías que fueron a ver la tierra. ¿Cómo se iba a comer a sus moradores? Si se los hubiera comido ya no estarían ahí, no habría ninguno. Pero nos hace ver las cosas distorsionadas y nos olvidamos que nuestro Dios tiene todo el poder. Al que cree, todo es posible. Jesús no quiso simplemente que se quedase como una expresión, si puedes creer. Él quiso sentar tranquilamente ese principio que ha regido desde siempre. Al que cree, todo es posible. Quiero preguntarte hoy, ¿tú estás creyendo? ¿Tú crees? ¿Con toda tu mente, con tu alma, con tu corazón? ¿Qué es lo que crees?
Porque mucha gente empieza a creer cosas y cada vez más a menudo, ¿verdad? Escuchamos diferentes filosofías y la gente las cree. Por eso mi pregunta no es si crees, sino en quién estás creyendo. ¿Tu fe está basada en los resultados? ¿Tu fe está basada exactamente en que Dios te proporciona aquello que le estás pidiendo en oración? Y si no, empiezas a dudar quizá de su poder, de su misericordia, de su amor. ¿En qué está basada tu fe? ¿Tu fe está basada realmente en que da igual lo que suceda? Tu Padre Celestial va a hacer que todo lo que suceda a los que le aman sea siempre lo mejor para ellos. Ese es el principio que rige desde siempre. Al que cree, todo es posible. Y a Jesús no le hacía falta poder expulsar a un demonio que ya había sido derrotado anteriormente y expulsado del cielo. No lo necesitaba. Él solamente quería infundir esperanza en los corazones de la multitud que observaba a través de esa débil fe del Padre. El Padre entonces se dio cuenta de que la curación de su hijo dependía de su fe. Se dio cuenta de que no tenía suficiente fe. Así que en ese momento cayó al suelo de rodillas, rogando, llorando, diciendo: reconozco que no tengo fe. Por favor, ayúdame. ¿Cómo cambiarían las cosas si fuéramos con la misma intensidad hasta el trono de nuestro Padre Celestial, cayendo de rodillas y diciéndole: creo, pero mi fe es tan pequeñita, es tan pobre, por favor, ayúdame? Hoy Jesús te está llamando justamente a caer de rodillas. Jesús lo que quiere es que tú hagas exactamente lo mismo que hizo aquel pobre padre sufriendo por su hijo, amando a su único hijo que estaba afectado por ese poder demoníaco. Jesús te está diciendo: al que cree, todo es posible. ¿Será que tú estás dispuesto a creer de todo corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, en aquel que te ama, que te ha creado, que ha sido capaz de dejar que su hijo viniese hasta este mundo a sacrificar su vida por amor a ti y que ha prometido que volverá a buscarte en breve? Falta poco. Y todo eso lo ha hecho solamente porque te ama. ¿Crees en Él y en que Él siempre tiene la mejor solución para tus problemas? A lo mejor no coincide con esa solución que tú le estás pidiendo, pero al que cree de todo corazón sabe que lo que Dios le va a dar siempre será 1000 veces mejor que la mejor de nuestras peticiones. El desenlace de este relato bíblico es el mismo desenlace que evidentemente puede haber en tu vida. Jesús expulsó al demonio que había en el joven y le tomó de la mano y lo levantó del suelo, totalmente restaurado. Eso es lo que Jesús quiere hacer con tu vida. Es lo que Jesús hace con mi vida todos los días y está dispuesto, deseando hacerlo con la tuya. Es el mismo quien te está diciendo en la palabra de Dios: porque no dejaré para siempre caído al justo. Y justo no es aquel que no comete pecados o que no tropieza, porque en este mundo todos hemos metido la pata. Y el que esté libre de pecado, que levante el dedo y tire la primera piedra. Él quiso simplemente tomarte, Él quiere en esta mañana tomarte de tu mano y levantarte para decirte: hijo, llevo tiempo deseando restaurar tu vida. Levántate hoy, no tengas miedo. Hoy quiero hacer grandes cosas en tu vida. La historia de este joven acaba aquí, abrazado a Jesús y abrazado también a su Padre terrenal, juntos los tres, felices. El Padre había obtenido el mayor de sus deseos, de sus oraciones, de sus súplicas, que era que su hijo fuese restaurado, que el enemigo dejase de atacarle. Eso ya era una realidad en su vida. Jesús estaba feliz porque había inculcado fe en el corazón de ese padre y estaba feliz porque había liberado a un hijo esclavizado por el enemigo. Pero este evento solamente cierra una parte. Evidentemente, al principio dijimos que había 4 partes, ¿verdad? Más Jesús. En la primera parte descubrimos a un padre que se va feliz porque ha vivido el poder de Dios en su propia vida. Todo lo que había escuchado antes, oír de Jesús, que si Jesús hacía esto, que si Jesús hacía lo otro, cada uno venía contando su milagrito de turno,
de pronto ahora era una realidad en su propia experiencia, en su vida. Había sido capaz de confiar, de creer, aunque fuese mínimamente, pero reconociendo ante el trono de Dios que creo, pero ayuda a mi incredulidad. No tengo suficiente fe, pero fue suficiente para que él viviese el poder de Dios en su vida. Y va a ser suficiente para que tú vivas también el poder de Dios en tu vida. Pero también había más partes. Evidentemente no solamente estaba él, también evidentemente estaba la multitud. Había también una multitud que estaban ahí todos viendo exactamente lo que iba a suceder con ese evento, que asombrados reconocen el poder de Dios en sus vidas y con todo su corazón y con humilde fe depositan sus cargas a sus pies diciendo: pero qué grande, pero qué poderoso es este hombre. Jamás había pisado en la tierra nadie con este poder. Pero también hay otra parte más, ¿verdad? La de un grupo de escribas, enemigos de Jesús, que quedan perplejos viendo cómo Dios de verdad, Jesús de verdad, tiene un poder increíble, más allá de lo que jamás nadie hubiera podido imaginar. Así que, a pesar de que sus conciencias les están remordiendo, da igual. Han visto cómo han vuelto a fracasar en su intento de hundir a Jesús. En el fondo, lo que pasaba es que su jefe había sido derrotado de nuevo, una vez más. Jesús tiene todo el poder y lo manifestó en su vida antes de venir, durante el tiempo que estuvo aquí y después de que se fue. Él tiene el poder, lo presentó a través de las vidas de montones de personas que están escritas en la palabra de Dios, y sigue teniendo el poder y lo presenta a través de las vidas de aquellos que estamos viviendo el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Querrás ser tú uno de ellos? ¿Querrás experimentar el poder de Dios en tu vida? Para que tú mismo puedas ser testigo de cómo Dios es grande, poderoso, de cómo Dios tiene poder, de cómo Dios es capaz de hacer milagros y dar mucho más allá de lo que ni siquiera pedimos o entendemos. Pero también había una parte más que se nos olvida. Quedaría bonito si hasta aquí hubiese acabado la historia, pero Jesús quería rematar la fe de todos y cada uno de ellos, alcanzando a aquellos que se dejaban alcanzar, incluidos los que faltaban. Los 9 discípulos desconcertados y perplejos. Así que cuando por fin quedaron a solas, cuando ya no había nadie más que pudiese escucharles, la frustración que llevaban dentro, que habían cargado, viendo que habían sido un fracaso en aquello para lo que Dios les había llamado, que era sanar a las personas, compartir la esperanza, el evangelio de la salvación, ahora que están a solas con Jesús, es evidente que tienen que abrir esa herida de frustración que cargan. Así que lo primero que dicen: Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a un espíritu como este? ¿Por qué? Es curioso porque el por qué siempre está de alguna manera apelando a la razón. Quieres una explicación racional para entender el por qué. No es un para qué que le da un uso funcional a la respuesta. Es un por qué. Quiero que le digas a mi mente que me explique aquello que yo no he logrado entender. ¿Qué ha pasado? Jesús responde rápidamente, de una forma contundente también. Evidentemente, no habéis podido por vuestra poca fe. Yo sé que esto puede ser malinterpretado en muchas ocasiones, pero para Jesús no hay nada imposible. Y cuando Él dice que no pudieron porque no tenían fe, es porque no pudieron porque no tenían fe. ¿Y por qué no tenían fe? Y ahí es donde acudimos. Resulta que si vamos al evento anterior, como hemos comenzado la historia de hoy, es justamente diciendo que Jesús bajaba de ese monte de la transfiguración a la que se había llevado a sus 3 discípulos. 3 de los 12. Pedro, Santiago y Juan. Pero los otros 9 habían quedado ahí. ¿Y cómo habían quedado? Murmurando. ¿Por qué Jesús te ha llevado a 3? ¿Por qué se los ha llevado ese y uno a mí? ¿Por qué? ¿Qué tendrán que explicarle a ellos? A ver si están tramando algo y no nos hemos enterado. A ver si resulta que... ya me imagino yo. Seguramente alguno de ellos ya estaba incluso elucubrando algún tipo de complot, estrategia oculta, secreta. La obra del enemigo es impresionante. A la que nos separamos de Jesús mínimamente, ya está inculcando en nuestros corazones la desconfianza, la desunión, la lucha entre nosotros,
Pensar que todos los demás van a hacer cosas terribles contra nosotros, o que van a afectar nuestra seguridad, o que van a mermar aquello por lo que hemos luchado durante tanto tiempo. ¿Cómo trabaja el enemigo? ¿Está haciéndolo en tu vida? ¿Has notado raíces de desconfianza? ¿Estás quizá pensando mal de otros que te rodean? Todo eso es lo que le pasaba a esos 9 discípulos, cuando de pronto se enfrentaron con otro de esos eventos maravillosos, cuando vino ese padre y les dijo, por favor, sanad a mi hijo. Pero ellos no pudieron. ¿Será que quizá en tu vida te está pasando lo mismo? Pensarás a lo mejor que tienes fe, pero resulta que tu mente, tu corazón está involucrado en otras cosas y al no estar vinculado íntimamente con Jesús todos los días, a cada instante, resulta que el enemigo está metiendo en tu corazón cosas que no son, hasta el punto de mermar tu fe y de minimizar el impacto glorioso que Dios quiere que tú tengas en tu vida y en la vida de aquellos que te rodean. Por eso no solamente Jesús se quedó con esta frase, no pudisteis por vuestra poca fe. No, no, no. Eso hubiera sido muy triste si ahí acabase el evento. Vale, pues hasta aquí hemos acabado. Ahora vamos a pasar a hablar de la frustración. No ha resuelto mi problema de frustración. Solamente ha resuelto mentalmente el por qué. ¿Por qué no podía? Por esto. Y ahora que sepas que tu problema no es de razonamiento, no es de lógica. Tu problema es espiritual. No tuviste suficiente fe. ¿Es que acaso hay una medida de la fe? Jesús sentó el principio a continuación, cuando dijo, os aseguro que si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais ordenarle a esta montaña que se moviera de su lugar y os obedecería, porque nada os será imposible cuando actuéis así. ¡Wow! ¿No era quizás suficiente lo que acaba de decir Jesús? Que ahora sentaba un principio mucho más abarcante. Te aseguro. Una forma de decir, te prometo. Es mi palabra lo que estoy empeñando cuando te digo lo que te voy a decir. Que si tuvieras fe como un granito de mostaza, que es ridículamente pequeño, una cosita así de chiquitita, podrías decirle simplemente a esa montaña que hay allí, montaña, muévete y vete al mar. Y la montaña se iría, como si tuviera oídos y estuviese viva. ¿Hay acaso algo más difícil que eso? Aparentemente para el ser humano, mover montañas puede ser muy complejo, pero para Dios no hay nada imposible. En tu vida hoy quiere Dios que grabes el mensaje de que nada será imposible para ti si dejas que tu intimidad con Dios forme parte de tu existencia, que se enraice con tu corazón de tal manera que Dios y tú lleguéis a ser una sola persona, que disfrutes de su presencia continuamente, que vivas por y para Él, que disfrutes de todo lo que Él ha preparado para ti y que como resultado de eso, Él ponga en ti tanto el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Él va a poner en tu corazón aquellas peticiones, para que tú cuando estés orando y le pongas a Él las peticiones en su trono, ya sepas que vienen de Él, no son fruto de tu corazón humano, no estarás pidiendo erróneamente para gastar en tus deleites, estarás pidiendo lo que Dios ya te ha puesto en tu corazón y por consiguiente sabrás que eso se va a cumplir porque Él lo ha prometido, porque es su promesa que te dio para ti. Nada va a ser imposible. Yo sé que puede sonar raro en esta era en la que se intenta racionalizar todo, en la que de alguna forma si los milagros no suceden en nuestras vidas, si buscamos explicaciones religiosamente atractivas o muy francamente aprovechables por aquellos que realmente no están viviendo el poder de Dios en sus vidas, solamente para intentar racionalizar el por qué no suceden las cosas, por qué unos se mueren a pesar de que están orando y otros resulta que son sanados. Y como no lo entendemos, lo que hacemos sencillamente es decir, bueno, es que esto hay muchas formas de interpretarlo. Y buscamos cómo casar lo que dice la palabra de Dios con los sucesos que estamos viendo a nuestro alrededor. Pero Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Y el poder de Dios es eterno. Está antes de nosotros, está ahora mientras estamos nosotros y seguirá en el futuro con nosotros. Dios tiene todo el poder. Pero ¿sabéis? Hay un pequeño truquito, un pequeño secretito que Jesús menciona al final para aquellos que se están pensando, bueno, ¿y esto cómo funciona exactamente? ¿En qué consiste tener fe como un grano de mostaza?
Jesús da ese pequeñito toque y dice, esto solo será posible con oración y ayuno. La oración está siendo muy conocida, pero el ayuno es ese gran desconocido, al que en muchas ocasiones nos da miedo enfrentarnos, por si acaso resulta que voy a pasar hambre. ¿Por qué Jesús defendería el ayuno? ¿Por qué Él mismo practicaría el ayuno? Yo te animo a que en oración estudies este tema en la palabra de Dios. Es importante cuando Jesús mismo lo defiende, lo practicó y te está diciendo que si quieres vivir esas experiencias maravillosas, si quieres sentir cómo el poder de Dios es real en tu vida, si quieres ser un instrumento de Dios para alcanzar a aquellos que están a tu alrededor con ese mensaje de esperanza, de confianza, de amor, Él te anima a que ores con sinceridad, a que caigas ante su trono, de rodillas a sus pies, y le digas, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es tan pequeñita mi fe que no llega ni siquiera a un gramo de mostaza. Me gustaría compartir con vosotros esta cita del Espíritu de Profecía que dice, forma parte del plan de Dios, concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que no nos daría si no se lo pidiéramos así. Quizá tú ahora te estás debatiendo justamente entre la irracionalidad de creer todo lo que dice Jesús frente a esta sociedad que está hablando siempre de una ilógica de ese tipo de pensamiento. Por eso yo te quiero preguntar, ¿en quién está depositada tu esperanza? ¿En quién o en qué tienes fe? Porque todos de alguna forma u otra estamos confiando todos los días. Cuando cogemos el metro, cuando cogemos el coche, confiamos en que nadie se choque. Cuando cogemos el avión, confiamos en que el piloto sepa llevarnos bien y no tenga un problema o no se le ocurra estrellarse. Todos confiamos de una manera u otra. Pero al mismo tiempo esta sociedad te dice, cree en todo esto, pero no creas en tu Creador. Qué paradójico. Ese mensaje hace mella continuamente en nosotros hasta que, finalmente, frente al dolor, la tristeza o el desconcierto como el que tenían esos 9 discípulos que no vivieron en ese momento el poder de Dios a través de sus vidas, Jesús nos pregunta hoy, ¿de verdad me conoces? ¿De verdad quieres vivir en intimidad conmigo? Porque si es así, yo quiero preguntarte hoy, si de verdad conoces a ese Jesús, si de verdad estás dispuesto a vivir su poder, yo quiero preguntarte, hazte esa pregunta con todo el corazón. ¿Dónde está ese Jesús que sanó a la suegra de Pedro? ¿Dónde está ese Jesús que sanó a la hija de Jairo? ¿O a los 10 leprosos? ¿O que sanó y curó a aquella enferma que llevaba tantísimos años con flujo de sangre? ¿Dónde está aquel que curó al paralítico de Betesda después de 38 años de enfermo? ¿Dónde está ese Jesús que curó al siervo del centurión? O a tantos ciegos, cojos, paralíticos y enfermos de todo tipo que había. En muchas ocasiones dice la Biblia que pasaba por los pueblos y sanaba absolutamente a todos. No quedaba ni uno solo enfermo. ¿Dónde está ese poder? Solamente hablo de milagros de tipo de sanación. Pero ¿y si hablamos también de tipo de expulsión de demonios, como el que hemos hablado hoy, o como los 2 endemoniados gadarenos, o como tantos otros que describe la palabra de Dios? ¿Y si hablamos de resurrecciones? Eso ya sí que es la monda. ¿Resurrecciones o restauraciones, como queramos llamarle? Es igual. Hizo lo mismo con el hijo de la viuda de Naín, hizo lo mismo con la niña de 12 años, la hija de Jairo, hizo lo mismo con el mismo Lázaro, hizo lo mismo consigo mismo, porque Dios tiene poder. ¿Y qué hablar tiene ya? No solamente de personas, sino incluso del control de la naturaleza. De cuando Él calmó la tempestad en diferentes ocasiones, de cuando Él caminó sobre el agua e incluso hizo que Pedro también caminase sobre el agua, o cuando secó la higuera solamente con su palabra, o cuando hizo que un pez trajera una moneda en la boca, justo con lo que necesitaban para pagar esos impuestos, o como multiplicó los panes y los peces en diferentes ocasiones, o como tantos y tantos otros milagros. ¿Dónde está ese Dios? Pregúntatelo de corazón. ¿Solamente es un Dios de esos antiguos pergaminos, de esa Biblia vieja? ¿O es un Dios real, vivo, que actúa e interactúa con tu vida, con tus problemas, intentando aportar soluciones, intentando generar fe en tu corazón para que vivas el poder de Dios en tu vida? Quiero decirte en este momento que Dios lo que desea de todo corazón es que despiertes,
que despiertes de verdad, que no dejes que este mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas apague esa luz y sople la vela débil que todavía queda en ti con esa minúscula fe. No te quedes a oscuras en medio del dolor que provoca este mundo, de la incomprensión, del sufrimiento. Es Jesús el que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y él lo haría. Nuestro entorno siempre nos anima a ser más racionales y no caer en la trampa de creer en exceso. Fijaros que en muchas ocasiones escuchamos diferentes mensajes a nuestro alrededor diciendo no creas demasiado, no pongas demasiado en práctica ciertas cosas porque te puedes frustrar. Como si en este momento de nuestra sociedad lo que más tuviese es fe e intentamos compensar la balanza del exceso de fe diciendo no, tienes demasiada fe, así que por favor baja un poquito esa fe por si acaso te falla, luego no vaya a ser que pienses que Dios no existe, así que mejor vamos a darle una explicación más lógica y racional a esa fe. Triste. Muy triste, muy triste. Esa línea de pensamiento no coincide con la palabra de Dios. Por eso mismo Jesús, mirando con esa visión profética a través de los tiempos, llegó hasta nuestra época ahora y dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Qué pregunta que suena a lamento. Es una pregunta que está intentando alcanzar tu corazón hoy. ¿Va a hallar fe en tu corazón? A veces es fácil esconderse de la multitud y cuando esa fe se manifiesta, hablar de la fe que tiene otro y empezar a cuantificar si esa fe es mayor, menor. Pero Dios no quiere que juzguemos a nadie. Nosotros mismos somos los únicos. Por eso está diciéndote, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿va a hallar fe en tu corazón? No tengas miedo de confiar solamente. Dios te pide hoy que tengas fe. Te dice, cree solamente. Porque si crees, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es justamente eso lo que Dios quiere decirte en este momento. Por favor, cree. El mayor deseo de Dios en esta mañana es que tu corazón se afiance en sus promesas. Es que seas capaz de disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para ti, pero que por nuestra poca falta de fe, que no llegamos ni siquiera al pequeñito grano de mostaza, estamos perdiéndonos cuando Dios ha preparado almacenes enormes de bendiciones, dispuestos a abrirse y desbordar en nuestras vidas. Quiero invitarte allí donde estés, por favor, a que tal y como estás ahora, inclines tu rostro y le digas al Señor, Señor, necesito, por favor, que tú actúes en mi vida. Necesito, por favor, que hagas grandes obras en mi vida. Necesito que quites de mí lo que esté en este momento impidiendo que tú manifiestes tu poder en mi vida. Por favor, Señor, creo. Ayuda a mi incredulidad. El Señor te dice, si tú crees, verás la gloria de Dios. Que el Señor te dé sabiduría. Que el Señor alcance tu corazón con su mensaje. Que llene tu corazón de esperanza, de amor, de misericordia y fe, para que seas capaz de vivir los momentos maravillosos que nos queden hasta que venga a buscarnos. Es mi deseo. Espero abrazarte en casa. Amén.